Adictos a la adrenalina, bienvenidos a Casa 911 Policía. El 13 de enero de 2021, alrededor de la 1:10 de la mañana, en Wilmington, Delaware, Estados Unidos, oficiales de la policía del condado de Newcastle estaban investigando un vehículo sospechoso en el tranquilo East Side, cerca de Rosemont Avenue y East 24th Street. Era una noche fría y silenciosa, hasta que todo cambió en un instante. County police. Huh? County police, I saw you sleeping in here, man. What? Make sure you're all right, man. My mom live right here. You're sleeping with the car drive. Bro, my mom live right here. Why are you walking up like... You don't need to scream, man. We're just trying to help you out. I'm okay. My mom live right here. Sin previo aviso, el conductor pisó el acelerador. El vehículo se lanzó por una calle sin salida, luego dio un giro brusco en U, regresando hacia los oficiales como un misil. En esa fracción de segundo, se tomó la decisión entre la vida y la muerte. ¿Puedes imaginar el miedo que atenazó los corazones de los oficiales? Yo. Sin espacio para escapar, los oficiales dispararon en defensa propia. Las balas dieron en el blanco. Lyman Moses, el conductor, fue alcanzado. El ensordecedor sonido de los disparos rompió el silencio de la noche. Un momento que nadie desearía enfrentar. Don't fucking do it! Don't do it! Do it! Do it! Shot fire! Stop! Stop! Fire. Stop! We're on Rosemont. It's dead end here. Yeah, what's up, Corporal County Police? Huh? We saw Corporal County Police. We saw you sleeping in here, man. My mom. My mom live right here. All right, relax. Making sure you're all right, man. We're just talking to you. Bro, my mom live right here. Why are you walking up like... Just relax, all right? I'm okay. My mom live right here. Dude, don't leave it. Don't leave, motherfucker. Intentaron salvarlo. Los oficiales realizaron primeros auxilios hasta que llegó ayuda. Pero Moses fue declarado muerto en el lugar. Un recordatorio escalofriante. Una decisión imprudente puede terminar con una vida y cambiar muchas otras para siempre. Mientras miras, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué habrías hecho? No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Suscríbete ahora. Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, 6 de febrero de 2025, alrededor de las 9:36 de la noche. Un soldado estatal avistó una motocicleta sin licencia acelerando por la primera el 630 Este. Una noche tranquila en la autopista estaba a punto de convertirse en una persecución peligrosa con vidas en juego. Javaris Mitchell, el conductor, aceleró a más de 100 millas por hora, zigzagueando entre el tráfico, determinado a no detenerse. Las sirenas resonaban en la noche mientras el soldado lo perseguía. Imagina las luces parpadeantes, el rugido de los motores y las oraciones silenciosas de aquellos en la carretera, esperando no convertirse en víctimas de una huida imprudente. La persecución terminó cuando el soldado realizó una intervención táctica de vehículo. Mecho cayó de la motocicleta, pero se levantó rápidamente y corrió. Siguió una persecución a pie, se desplegó un ataque, se gritaron órdenes, se dieron golpes de rodilla. La lucha fue real, cruda y peligrosa. Mitchell finalmente fue sometido. Más tarde reveló que estaba intentando suicidarse esa noche. No se perdieron vidas, pero la noche dejó cicatrices emocionales para todos. Este incidente nos recuerda, detrás de cada acto imprudente, puede haber una lucha más profunda no vista. ¿Cómo elegirías ayudar?
El 17 de mayo de 2022, alrededor de la 1:15 de la tarde, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, oficiales de la Fuerza de Tarea de Vigilancia de la Oficina Oeste estaban rastreando a un sospechoso buscado por asalto con un arma mortal y con una orden de fugitivo. El calor de la tarde californiana no era nada comparado con la tensión que estaba por desatarse. Westbound Beverly, approach the rampart. Verify, I believe, carjack, for carjack. ETA posted is now westbound Beverly. Oh, I don't know. You know what is the vehicle description? License plate number? 91 Black Lexus. El sospechoso se negó a detenerse, chocando contra otro vehículo y desactivando su auto. Pero el peligro no terminó. Saltó, con una pistola en la mano, robó un vehículo cercano y aceleró de nuevo. La ciudad se convirtió en un laberinto de caos mientras los oficiales corrían para detener a un hombre decidido a escapar a toda costa. ¿Puedes imaginar el pánico de los conductors inocentes atrapados en medio? What's the license plate of the vehicle? What's the contract? Alright, well, you go from you're going south now, you get across first. Back up, there! Get out! Get out! Get out! With your hand! With your hand! Back up! Hands up! Hands up! Hands up! Drop the gun! Drop the gun! Drop the gun! He's fired! He's fired! Get in there! Get in there! Back up now! Get out! Get out! Go down! Let me see your hand! Get out of the car! Let me see your hand! Let me see your hand! Let me see your hand! Yes, I'm good! Yes, I'm good! Drop it! Drop it! He's fired! He's fired! Shoot! Go down! Let me see your hand! Let me see your hand! Here's your hand! Let me see your hand! Hands your hands up! Hands up! Hands up! He's fired! He's fired! Shoot! Tras otro choque, el sospechoso, aún armado, huyó a pie hacia un complejo cerrado. Los oficiales abrieron fuego cuando representó una amenaza inmediata. Los disparos resonaron en los espacios estrechos, los corazones acelerados y, sin embargo, increíblemente, el sospechoso no fue alcanzado. La tensión era casi insoportable. Get on the floor! Shots fired! Shots fired! Get on the floor! Get on the floor! Finalmente, los oficiales lograron someterlo y arrestarlo sin más violencia. Su pistola cargada fue recuperada. Ningún oficial ni transeúnte resultó herido, un pequeño milagro tras tanto peligro. Este incidente nos recuerda, las acciones imprudentes pueden convertir una ciudad en un campo de batalla. ¿Qué decisiones habrías tomado? Yeah, I got you, bro. Outside the apartment complex. Get on the floor! Get on the floor! Back up! El 12 de abril de 2022, poco después de las 3:45 de la tarde, en Edison, Nueva Jersey, Estados Unidos, los oficiales respondieron a una llamada al 911 sobre un hombre que amenazaba a alguien con un hacha en la calle Hudson. Una tarde tranquila destrozada por el miedo. El peligro esperaba detrás de una puerta de balcón. Just come down and talk to us. What? For what? I'm not playing stupid. I wasn't here though. Okay. I wasn't here. I know the report. I wasn't here. Yes, I do. I wasn't here. So can you come down and talk to us or no? Los oficiales intentaron razonar con Meryl Ramburous, de 49 años, mientras estaba en su balcón. Por un momento, hubo esperanza. Tal vez esto podría terminar pacíficamente. Pero esa esperanza se desvaneció cuando Ramburous entró y regresó, blandiendo un hacha de mango corto. ¿Puedes sentir el temor creciendo? I'm an easygoing guy, I'm telling you. Dude, put it down. Put it down. Put it down. Hey, put it down. Put it down. A pesar de las claras órdenes de soltar el arma, Ramburous se cargó directamente contra los oficiales, con el hacha en alto. En ese instante, los instintos de supervivencia tomaron el control. Los oficiales dispararon, una decisión tomada en un parpadeo, con vidas en juego. Dude, seriously, put it down. Put the weapon down. Put the weapon down. Put it down. Put it down.
Hey, get back up, back up! Back up, back up, you're getting shot! Back up! Rambarose fue fatalmente disparado. Los oficiales corrieron a prestar ayuda, pero fue declarado muerto a las 4:41 de la tarde. Otra tragedia, otro recordatorio de cuán rápido puede surgir la violencia y cuán frágil es realmente la vida. Si te enfrentaras al mismo peligro, ¿qué harías? Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. Get the shirt on, get the shirt on. Give it chest to him. Oh, I'm gonna rip. Put on, lift it up. El 8 de mayo de 2022, en Pasadena, California, Estados Unidos, a plena luz del día cerca de Pasadena City College, los oficiales intentaron detener a Lloyd Nelson después de que hizo un giro en lo ilegal justo frente a ellos. Lo que comenzó como una simple parada de tráfico pronto se convirtió en caos. Nelson detuvo su auto por un momento, luego de repente volvió a subir y aceleró. Comenzó una persecución de 20 minutos, zigzagueando por las calles de la ciudad. Casi puedes sentir la tensión creciendo con cada giro. Las voces de los oficiales crepitaban por la radio, con los corazones latiendo fuerte, mientras el peligro aumentaba con cada segundo que pasaba. La persecución terminó en un choque violento. Nelson chocó de frente contra una SUV policial que ni siquiera formaba parte de la persecución. Pero no terminó ahí. Nelson saltó del auto, con una pistola en la mano, y abrió fuego. En ese instante aterrador, un oficial fue alcanzado por fuego amigo, otro respondió al fuego, alcanzando a Nelson. Imagina el miedo, la adrenalina, las decisiones en fracciones de segundo. Nelson fue declarado muerto en el lugar. El oficial herido sobrevivió y fue llevado de urgencia al hospital. Otra vida perdida y muchos quedaron marcados. Un recordatorio trágico de cómo un solo giro ilegal puede convertirse en un desastre. Mientras ves esto, pregúntate, ¿cómo elegirías de manera diferente? El 7 de mayo de 2024, justo después de la 1:15 de la tarde, en Columbus, Ohio, Estados Unidos, la policía de Vital fue alertada por cámaras flash sobre un vehículo robado vinculado a un robo agravado anterior. La alerta desencadenó una serie de eventos que dejarían una marca en todos los involucrados. Los sospechosos, apenas adolescentes, llevaron a la policía a una peligrosa persecución, cambiando de vehículo a mitad de la misma. Las calles que deberían haber sido seguras se convirtieron en escenas de caos. Imagina ser un transeúnte, viendo autos zigzaguear y sirenas sonar, sin saber si estabas en peligro. La persecución escaló cuando los sospechosos chocaron de frente contra una patrulla. Luego dañaron 3 más antes de que una maniobra pit los obligara a estrellarse contra un árbol. Cada segundo parecía una eternidad. Los oficiales, con los corazones acelerados, se preparaban para lo que podría venir después.
choppers in the entrance way to the stadium. Your left, Mount Street, for southbound. Get out. Los adolescentes fueron puestos bajo custodia sin más lesiones. No se perdieron vidas esta vez, pero las cicatrices dejadas por sus decisiones permanecerán. Ambos siguen en detención juvenil, esperando su destino. ¿Qué dice esto sobre el costo de las acciones impulsivas? ¿Podría esto haberse evitado con una intervención más temprana? ¿Qué señales estamos pasando por alto a plena vista? 3. El 7 de marzo de 2025, a las 12:08 del mediodía, en Bismarck, Dakota del Norte, los oficiales Matthew James y Nathan Anderson respondieron a un mensaje de texto al 911 en la calle 12. El reporte se refería a Melanie Yuro, de 53 años, en una Chevy Traverse blanca, posiblemente bajo la influencia de sustancias y actuando de manera errática. A las 12:12 del mediodía, los oficiales llegaron. El oficial Anderson habló con el testigo, quien temía que Udell pudiera atropellarlo. El oficial James habló calmadamente con Udell durante más de 6 minutos en la puerta del conductor. Durante la conversación, el oficial James percibió olor a marihuana y alcohol. Cuando se le pidió que saliera, Udell se negó, encendió el auto y condujo hacia él. Turn off the car. Turn off the car. No. 399, please. Get out of the car! Get out of the car! Get out of the car! Now! Get out of the car! Turn off the car. Turn off the car. No. 399, please. James esquivó el vehículo una vez, pero ella aceleró de nuevo, lo golpeó y lo lanzó sobre un montón de nieve. Su arma salió volando de su mano al impactar. Get out of the car! Cuando el oficial James fue golpeado, el oficial Anderson disparó contra Udell. Su vehículo se detuvo en el montón de nieve a pocos pies del cuerpo de James. Udell fue baleada y más tarde murió en el hospital. James sufrió heridas en la cabeza, las piernas y las manos, fue internado y posteriormente dado de alta. Necesitará cirugía de rodilla y un año de recuperación. Get out of the car! Get out of the car! Get out of the car! Now! Get out of the car! El tiroteo fue considerado justificado por la Oficina de Investigación Criminal. Ambos oficiales fueron puestos en licencia administrativa. ¿Qué señales se pasaron por alto antes de que esto se volviera violento? ¿Puede una respuesta temprana prevenir estos resultados? We got help coming, James. Stay there. Drop the knife! 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 Get to cover! Get to cover! Get out! Get out! El 20 de abril de 2025, alrededor de las 8:20 de la mañana, en la cuadra 8300 de Indian Head Highway, Upson Hill, Maryland, la policía del condado de Prince George respondió a un grave incidente que involucró un arma. 2 víctimas, un hombre y una mujer, fueron encontradas con heridas graves. El sospechoso, Ivan Butner Jr., de 44 años, era conocido por las víctimas y también inició un incendio en el apartamento antes de huir. Give me the radio. 789. 789. Drop that gun! Drop it! Drop it! Drop the gun! Drop the gun! Drop the gun! Drop it! Drop it! Drop it! Drop it! Drop it! Drop the gun! Drop the gun! Drop the knife! 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 Get to cover! Get to cover!
Alrededor de las 10:15 de la mañana del mismo día, los oficiales respondieron a otra emergencia en el área de St. George Boulevard. Las imágenes de vigilancia mostraron a Bucknor sosteniendo un objeto afilado e ignorando las órdenes de los oficiales. Se acercó a ellos, lo que llevó a 2 oficiales a responder con medidas defensivas. Bucknor fue alcanzado, caminó unos pasos y luego colapsó. Los oficiales proporcionaron ayuda médica en el lugar, pero Bucknor fue declarado muerto más tarde en el hospital. Una de las víctimas ha sido dada de alta, la otra permanece hospitalizada, pero se espera que se recupere. El incidente terminó con consecuencias trágicas. La violencia en las relaciones personales a menudo escala silenciosamente. ¿Podría una acción temprana marcar la diferencia? Mantente alerta y habla si ves señales de peligro. ¿Quieres ver más? Haz clic en el botón de suscripción y charlaremos. Stay in the cars. El 12 de marzo de 2025, en Jacksonville, Florida, el oficial AC Gauldin intentó realizar una parada de tráfico a Brandon White, de 33 años. White tardó en detenerse y finalmente se estacionó en una entrada. Like us to have opposite perspectives on things that aren't informed by some sort of foreign power. Stay in the cars. Tan pronto como el vehículo se detuvo, White abrió fuego con una pistola, alcanzando al oficial Gauldin en el pie. El oficial respondió al fuego mientras se movía para cubrirse. White luego alcanzó un rifle e intentó salir del vehículo. El oficial Gauldin disparó de nuevo, alcanzando a White. Otros oficiales llegaron y proporcionaron ayuda de emergencia. White fue llevado a un hospital, donde fue declarado muerto. Get back! Hey! It's gonna be over there. Stay with me. We'll start this corner right here. Los investigadores descubrieron que White llevaba un chaleco antibalas durante el ataque. El oficial Gauldin sobrevivió. ¿Cómo evitamos que las paradas rutinarias se conviertan en mortales? ¿Qué más se puede hacer para proteger tanto a los oficiales como a las comunidades? Cuanto más ves, más te enganchas. Suscríbete para no quedarte atrás. The gun is in the passenger seat. El 14 de mayo de 2025, a las 11:05 de la noche, en la Highway 38 cerca de N. Lincoln Street, un oficial observó un Saturn plateado con una luz de freno defectuosa. El vehículo de repente se desvió hacia el tráfico en sentido contrario y se detuvo. Cuando el oficial activó las luces de emergencia, el conductor, Charles Papo, miró hacia atrás y luego se alejó. Continuó a baja velocidad, ignorando las sirenas y múltiples lugares seguros para detenerse. En Enestagecoch, Arpole giró a la izquierda hacia el auto patrulla. Se realizó una intervención táctica de vehículo, PVI, deteniendo el vehículo. Se ordenó a Arpole que saliera y fue esposado sin incidentes. Put your hands up right now. Put your hands up! Get out of the car! Crawl out of that window right now! Se observaron signos de intoxicación, habla arrastrada, ojos inyectados de sangre, olor a alcohol.
Arpole admitió haber bebido, se negó a las pruebas de aliento y falló la prueba de HGN. Lay down right there. Fue acusado de DWI, tercera ofensa, negativa a la prueba, huida y múltiples violaciones de tráfico. Ambos vehículos sufrieron daños menores pero permanecieron operables. ¿Cuántas señales debemos ver antes de que alguien se convierta en un peligro real en la carretera? ¿Deberían aplicarse sanciones más estrictas después de DWIs repetidos? El 1 de agosto de 2024, alrededor de las 6 de la tarde, cerca de S.I. Gogor y Overland Road en Meridian, Idaho, la policía respondió a un reporte de una alteración física. Jeremiah Bainbridge, de 24 años, fue visto golpeando dentro de un automóvil durante una disputa con alguien que conocía. I will kill myself right now before I fucking back off. Well, I definitely don't want you to kill yourself, so just stay where you are, slow down. Right now before they fucking sit here and shoot. I will kill myself right now. La víctima inicialmente habló con los oficiales, pero luego no se supo de ella durante el caos de una persecución. La policía localizó el Toyota RAV4 blanco de Bainbridge e intentó detenerlo. Él huyó. La persecución fue cancelada después de que los oficiales perdieran contacto visual. Alrededor de las 6:36 de la tarde, la policía de Kuna volvió a detectar el RAV4 y comenzó una segunda persecución. Bainbridge condujo de manera imprudente y llamó al 911, diciendo que estaba armado con una Glock 19 y que no quería ir a la cárcel. A pesar de 23 órdenes de detenerse, continuó huyendo. Show me your hand! Show me your hand! Let go of the gun! Move your hands! You put your hands high there! Get your hands up! Get your hands up! Hands up! Someone taking me out with the PA. En la rampa de acceso a la enero de 84, una maniobra pit desactivó el vehículo. Bainbridge salió sosteniendo un arma de fuego. Los oficiales dieron órdenes y luego dispararon, alcanzándolo. El arma fue asegurada y se brindó ayuda en el lugar. Get out of the car! Show me your hands! Show me your hands! Bainbridge sobrevivió, fue encarcelado y acusado de agresión doméstica grave, huida, robo mayor y asalto. Se declaró culpable de agresión y huida. Los otros cargos fueron desestimados. Una investigación determinó que las acciones de los oficiales estaban justificadas, aunque una bala rebotó y golpeó un vehículo cercano. No se reportaron heridos. Gracias por quedarte hasta el final. Tu tiempo significa mucho. ¿Qué habrías hecho en ese momento? Deja tus pensamientos en los comentarios. Si esto te dio una nueva perspectiva, dale like, presiona el botón de suscripción y activa las notificaciones para que no te pierdas el próximo análisis. Aquí son casos reales, leyes reales y consecuencias reales, cada vez. Nos vemos en el próximo.